Bueno. Bueno, Olga, cuénteme, ¿cómo eran sus actos escolares o fiestas escolares? Los discursos que hacían los docentes, ¿se dirigían a los niños? ¿Los entendían los chicos? Cuando el Sí, maestro hablaba en los sí, actos sí, escolares, sí, de ¿se verdad que sí, entendían? sí. ¿Y durante cuánto tiempo lo preparaban los maestros los actos? ¿Usted veía que estaba mucho tiempo No, preparándolo? no, porque no eran tan como son los de ahora, que los chicos van todos con disfrazados. Eran Eh, más protocolares. sí, sí, Eran- era lo que sí, por ejemplo, yo fui siempre de tarde y los actos fueron siempre, siempre de mañana y eh, los dos cursos Bien, hacían acto único en turno únicos, sí, sí, contrario. sí. Bien, bien. ¿Y los papás iban a los actos, a la Los, fiesta? ¿Los los, papás de los alumnos? no, 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 eran más bien no, internos. internos, sí. Bien. Por lo menos que yo me ¿Y acuerde, los no. papás frecuentaban la escuela fuera de alguna fiesta? ¿Eran de ir a la escuela? No, por lo menos en mi caso, no, No. porque viste que yo te he contado hasta lo que pasó Sí. y no, mi mamá no fue, Mandaban a decir algo, pero no mandaban a iba. decir algo. La maestra a veces sí citaba a padres, pero a mi mamá, que yo me acuerde, Si no. no hacía falta, no. Y las maestras eran de citar si era solo por conducta. ¿Cómo? Las maestras citaban a los papás solo por No, conducta. no, 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 también si en algunos veían que iba muy Muy flojo, flojo. Ahí, pero no se hacía como ahora, que le daban ese apoyo en la ese escuela. apoyo Tenían que recuperatorio. buscarlo los padres aparte. Afuera de la escuela. Bien. ¿Y cómo aprendían a leer, Olga? ¿Leían de pie? ¿Cómo les tomaban lectura? Sí, cuando a cada uno le tocaba, según, no todos los días juntos, pero sí. ¿Y la lectura la tomaban todos los días, una vez a la semana? No, ¿Cómo hacían? bueno, en ese tiempo teníamos una maestra única, Mm. entonces no teníamos lenguaje todos los días. Entonces en la hora de lengua tomaban, nada Claro, más. nada más. Los hacían poner de pie al lado del banco o los Sí, hacían pasar al frente a veces al frente y otras veces al y lado les del decían banco. cómo pararse, No, no, todo. no, ¿Le no, daban no. alguna? No, lo que sí, antes, viste, todos teníamos el libro, no es como ahora que Claro, muchos tienen que hacer fotocopias. el libro de lectura. Entonces sí, los otros, la maestra hacía que acompañaran en silencio lo que uno iba a ver si lo leía En voz correcto. alta y los demás Eh, tenían que hacer lectura silenciosa. claro, para ver si lo hacían correctamente la que lo Claro, estaba diciendo en claro. voz alta. La lectura era individual, no en grupo. No, Siempre de a uno, sí, de a uno. sí. ¿Y les hacían leer en casa? ¿Alguna tarea de lectura tenían que traer leído? Sí, 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 sí. Porque teníamos, yo no me acuerdo los nombres de ahora, de lápiz nada más me acuerdo que en ese tiempo teníamos el lápiz, pero de lectura no me acuerdo cuál era. Pero traían a veces como fábulas, Eh, entonces esas cosas sí se se comentaban, porque eran comentaba, como un cuento. claro. Y si alguno leía mal, porque no practicaba, ¿la maestra le daba alguna sanción? Lo hacía que en la casa practicara, después la vez siguiente que teníamos lengua, no me acuerdo si era lengua o lenguaje eso, Sí, lenguaje. lo volvía al primero que lo Al hacía. primero que Sí, tomaba. sí. Bien, sí. ¿Y las tablas, ahora cómo las aprendían? Y las tablas era, eh, Se las hacían escribir en el primero cuaderno. teníamos un cuadernito aparte, el cuaderno único y otro cuadernito aparte, donde primero lo primero fue aprender las tablas. Entonces una vez que habíamos aprendido bien las tablas, empezábamos a practicar. Los primeros, yo en tercero creo que recién empezamos a aprender a dividir y a multiplicar.
primero y segundo a sumar y a A restar. restar. ¿Y las tablas de memoria se las daban todas juntas, del 1 al 9, o le iban dando No, de a fuimos poquito? aprendiéndolas de a poco. Y siempre de memoria. Sí, de memoria, sí. Bien, bien. ¿Y hacían mucho ejercicio en el cuaderno con las tablas? Y sí, problemas. Nos hacían problemas, bueno, parecidos ahora a los de ahora. Muchos. Si lleva una carga de tanto, cuánto, en tantas otras, cuántos viajes hace. Bien, bien. ¿Y los problemas los resolvían solo con cuenta o por ahí hacían algún dibujo para la resolución? No, hacíamos muchos dibujitos, paragüitas, arbolitos, barquitos. ¿Y ciencias naturales, Olga, o botánica antes le decía? ¿Cómo aprendían? ¿Era con un libro o salían afuera a hacer un trabajo de campo? Yo no me acuerdo que hayamos No se tenido acuerda, ciencias no naturales. se acuerda. Historia y geografía sí. Pero botánica no, de No. las plantas, de los bichos, eso no hablaban. No. Nunca los hicieron juntar y analizar algún bicho o alguna planta, nada. El famoso germinador, eso nada. Germinador sí. Eso sí, le hicieron hacer germinador. Sí. ¿Y en la escuela no había ningún laboratorio, alguna sala de laboratorio? No había. No tenían, no. No había. ¿Y algún lugar, alguna sala que sea como un museo, que te tuvieran guardado, embalsamado algún bicho? Eso sí, había, pero más bien eran pájaros los que había. Y no la frecuentaban mucho. Y lo teníamos, y nos acompañaban estos, ¿cómo es que se llaman estos que hay tantos ahora? Que son como ratas, que fuman. Sí, murciélago. Murciélagos había. Eso estaban en la escuela, sí, vivo. Al final nos habíamos acostumbrado a eso, y como eran techos altos. Microscopio, esas cosas no usaban. No. ¿Y había en la escuela? O los grados superiores, a lo mejor. Estoy pensando si en los últimos grados los habíamos, creo que sí, que los últimos años. ¿Y le hacían dar, por ejemplo, no en botánica, pero en geografía e historia, les hacían dar clases especiales a ustedes o lecciones? ¿Tenían que estudiar, qué sé yo, el mapa o la historia de alguna década y le tomaban clase especial o lección? Sí, clase? mapas los teníamos que hacer. Los confeccionaban. Comprábamos un mapita, ¿viste? O nos daba en ese tiempo era con mimeógrafo, no era con fotocopia. Nos daba una hojita y nosotros sobre eso después pasábamos al cuaderno, si era dividida por provincias o si era un mapa de América del Sur, por naciones. ¿Y lecciones orales de historia les tomaban? Sí. Historia. Sí. ¿Trabajaban mucho la historia argentina? Eso, no, la historia argentina. Claro. No me acuerdo, Lili, que hayamos dado, salvo rasgos muy generales, la del resto del mundo. Era argentina. Historia argentina. ¿Y cuando trabajaban en historia o en geografía, trabajaban solo o en equipo? ¿Los hacían trabajar solitos o armaba equipo? Siempre individual. Siempre individual. Y Olga, lo último, en los recreos. ¿Qué hacían en los recreos? ¿Qué jugaban? Y yo me acuerdo. Las nenas por un lado, la rayuela. La rayuela. A la ronda. Nos juntábamos ¿Y jugaban con los varones? No. Los varones por otro lado. Los varones por ¿Y las maestras jugaban con ustedes? No, nos cuidaban, sí, estaban siempre, sí, pero que jueguen con nosotros, no. Las nenas por un lado y los varones. ¿Y los varones qué jugaban? Y eso que se saltan arriba como él.
Eso que se agachan y le ponen las manos encima y saltan. Sí, como zancadillas, Claro, hacían, sí. no a la pelota, No, no, prohibido. no. O Pelota solían no. llevar alguna figurita a lo mejor, Sí, o figuritas. bolita, Los carocitos. los carocitos, Los claro, que es como carocitos. las bolitas de Sí, ahora. los carocitos. Y para salir al recreo, ¿cómo hacían? ¿Los hacían formar o tocaba la campana y No, salían? tocaban la campana y salíamos. ¿Y para volver? Y para volver lo mismo. No Los formaban no fila formábamos nada más que para salir. para salir, Sí, o para o cuando cuando entraban. llegábamos que se izaba la bandera. Solo para entrar y para salir, Sí, pero sí. igualmente lo tenían que hacer caminando en orden, para entrar y salir. No, sí. Porque era Sí, no, estricta no, la conducta sí. Y Olga, y lo último, ¿qué le Doris, iba a ¿querés preguntar? más, Doris? No. No, ya está. ¿Qué hacían en los recreos? ¿Jugaban solo? El uso del guardapolvo, Olga, era obligatorio, ¿no es cierto? Sí. Nadie iba sin Y guardapolvo. no en ese tiempo tenía que ser las mujeres con prendido atrás con el moño. No podían llevar como ahora que hay muchas chicas que van con el delantal Como el de varón, digamos, varón. no, era el En ese tableadito. tiempo era... Y no se podía ir sin guardapolvo. No. Y si iban sin guardapolvo, ¿qué les hacía la maestra? ¿Los mandaban de vuelta o mandaban alguna nota? Vos sabés que eso sinceramente no lo sé. Pero no iban sin guardapolvo. Pero no, sin guardapolvo no. Bueno, dígame, ¿a qué escuela fue usted? En la primaria. Francisco de Godoy, que hoy es el complejo Burruchaga. Hoy es el complejo Burruchaga, en calle Salta. No, Bueno, Crespo, claro. Casi Salta. Crespo casi Salta. ¿Y más o menos en qué época hizo la primaria? Usted, los años, más o menos, ¿se acuerda? Y yo por eso te digo, empezó a los 6. A los 6 años empecé en el colegio, en un colegio de monjas que hay en la calle Urquiza, no en el que está en Salta no, es otro que es un convento. Y mi mamá me mandó a los 6 años, que venía a ser más o menos como un preescolar de ahora, porque en ese tiempo era directamente primero. Y hasta sexto era, ¿no? Hasta sexto. Claro. No, tenía 5 años, porque yo a los 6 ya fui a Godoy. Pero como lo que fuera hoy es secundario, claro. Fui a primero. Y mi mamá me sacó porque nos llevaban mucho a la capilla, porque yo era muy apocada de carácter, Entonces prefirió una escuela pública. Entonces mi mamá me sacó por el hecho de que yo ya le decía que yo iba a ser monja, claro. Que yo cuando terminara la escuela iba a seguir en el convento. Y tu mamá se asustó. Mi mamá me sacó. ¿Y sí, más o menos en qué año hizo la primaria? Más o menos. Y bueno, mira, es fácil de saber porque yo nací en el 36, claro. 642 empecé la escuela. Más o menos, 1942 al 48. Sí. Bueno, Olga, le agradecemos por la entrevista. Vamos a ver qué conclusiones sacamos. A lo mejor otra te lo hubiera contestado más, pero yo algunas cosas ya me